La rutina del matrimonio se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Cada día al despertar, me encontraba en la misma cama, con el mismo hombre a mi lado, y la misma sensación de vacío. Mi esposo Javier pasaba horas en su trabajo, yo atrapada en las tareas del hogar y en la monotonía de las obligaciones. Sevilla seguía vibrante a nuestro alrededor, pero nosotros éramos meros espectadores de su belleza. Las calles empedradas del barrio de Santa Cruz parecían susurrar historias que ya no eran nuestras. Un día, mientras ordenaba el desván, tropecé con un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, las imágenes me transportaron a un tiempo más feliz, risas compartidas, festivales llenos de color y noches bajo las estrellas. Recordé aquellos días en los que el amor era un fuego ardiente y no solo una llama tenue. Las fotos me hicieron sentir nostalgia por lo que habíamos perdido. En medio de esos recuerdos, vi una imagen de mi hijastro, Lucas, cuando era niño. Su sonrisa traviesa iluminaba la página. Era un chico encantador que había crecido ante mis ojos. Con el paso del tiempo, Lucas se había convertido en un joven atractivo y carismático. A menudo lo veía ayudando a su padre o jugando con sus amigos en la plaza del barrio. Sin embargo, la conexión entre él y yo siempre había sido cordial pero distante. Ahora algo comenzaba a cambiar dentro de mí. En los últimos meses, su atención hacia mí se volvió más evidente, un cumplido aquí, una broma allá. Algo tan simple como eso despertó en mí una chispa que había estado apagada durante años. Un sábado por la tarde, mientras preparaba la cena para Javier y Lucas regresaba de hacer deporte, me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría que te diera un masaje? Te veo cansada, sugirió con una sonrisa pícara. La idea me tomó desprevenida, nunca antes habíamos cruzado esa línea entre hijastro y madrastra. Miré sus ojos brillantes y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Claro, ¿por qué no?, respondí sin pensarlo demasiado. La idea era tentadora, quizás era justo lo que necesitaba para escapar por un momento de mi realidad monótona. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban en torno a esa propuesta. La culpa comenzaba a asomarse en mi mente, ¿era correcto aceptar su oferta? Pero también había una parte de mí que anhelaba ese momento de cercanía humana que tanto deseaba desde hacía tiempo. Al día siguiente se presentó en casa con una actitud relajada y desinhibida. Me invitó a sentarme en el sofá mientras él preparaba el ambiente, música suave y luces tenues. La atmósfera se volvió íntima rápidamente, algo dentro de mí anhelaba ese contacto físico. Cuando comenzó el masaje, sentí como cada presión liberaba tensiones acumuladas durante años. Su toque era firme pero suave al mismo tiempo, cada movimiento parecía deshacer nudos emocionales que ni siquiera sabía que existían. Pero entonces llegó ese instante inesperado cuando nuestras miradas se encontraron, un silencio cargado de significado nos envolvió. Fue como si el mundo exterior desapareciera por completo, solo existíamos él y yo en ese pequeño universo creado entre nosotros dos. En ese momento comprendí que mis sentimientos hacia él habían crecido más allá de la amistad familiar, era algo más profundo y complicado. ¿Te sientes mejor?, preguntó Lucas con una sonrisa traviesa al finalizar el masaje. Sí, mucho, contesté sintiendo como mi corazón latía desbocado. A medida que pasaban los días después del masaje, nuestra relación comenzó a transformarse lentamente pero seguramente. A pesar del miedo latente a ser descubiertos o a enfrentar las consecuencias sociales y familiares de lo que estaba ocurriendo entre nosotros dos, cada encuentro se volvía más significativo. Sin embargo, la culpa seguía acechando mis pensamientos como un espectro incesante, me preguntaba si realmente había cruzado una línea peligrosa al aceptar su atención tan abiertamente. Una tarde lluviosa decidí salir para despejarme un poco, caminé por las calles mojadas buscando consuelo entre los naranjos del barrio mientras pensaba en lo sucedido entre Lucas y yo. Las gotas caían suavemente sobre mi rostro como si fueran lágrimas ajenas a mi tristeza interna. Cuando regresé a casa encontré a Javier sentado frente al televisor con expresión cansada, apenas intercambiamos palabras antes de irnos a dormir esa noche sin siquiera tocarnos. Mientras me acomodaba bajo las sábanas frías recordé aquel instante mágico del masaje, su mirada intensa sobre mí aún resonaba como un eco lejano en mi mente confusa.
La vida continuó su curso habitual hasta que llegó otro fin de semana lleno de promesas ocultas e incertidumbres latentes acerca del futuro inmediato. ¿Podría seguir así sin enfrentar mis sentimientos? La semana siguiente el peso de la invitación aún me oprimía. Cada día las horas pasaban lentas en casa, como si el tiempo se burlara de mí. Mi esposo, sumido en su rutina habitual, no sospechaba nada. A veces lo observaba absorto en su periódico, y la distancia entre nosotros se hacía más palpable. La vida cotidiana se había vuelto un ciclo monótono del que no sabía cómo escapar. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era mi hijastro con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó con un tono despreocupado. Asentí sin poder evitar sonreírle de vuelta. La calidez de su presencia me envolvió como una manta suave. «¿Te gustaría ayudarme a cocinar?», propuse para romper el hielo. Pasamos un rato en la cocina, riendo y compartiendo anécdotas mientras picábamos verduras y removíamos salsas. Sin embargo, en cada mirada que intercambiábamos había un subtexto que no podía ignorar. «¿Aún piensas en lo del masaje?», preguntó de repente, sus ojos fijos en los míos. La pregunta me hizo sentir expuesta y vulnerable. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Es complicado». Él se acercó un poco más y un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros. La culpa me asaltó de inmediato, era una línea peligrosa la que estábamos cruzando sin darnos cuenta. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa conexión que parecía crecer entre nosotros. «Si quieres hacerlo, yo estaré aquí», dijo él con voz suave. El corazón me latía con fuerza al pensar en aceptar su oferta. La idea de experimentar ese momento de cercanía me atraía como una polilla a la luz. Sin embargo, también sentía miedo a ser descubierta y a las repercusiones que eso podría tener en nuestra familia. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. El día siguiente llegó con una mezcla de ansias y dudas que me acompañaron durante todo el día. Finalmente, cuando llegó el momento del masaje acordado, la tarde parecía haberse detenido por completo. Me dirigí a su habitación sintiéndome nerviosa pero decidida a dar ese paso hacia lo desconocido. Al entrar, él ya estaba esperando, su expresión era seria pero amable. «¿Estás lista?», preguntó mientras cerraba la puerta tras de mí. Asentí lentamente y tomé asiento en la cama cubierta por una colcha suave y cálida. Él comenzó a preparar todo con cuidado, encendió algunas velas aromáticas y puso música suave que llenaba el ambiente con melodías tranquilizadoras. La atmósfera se tornó íntima y acogedora, cada detalle parecía estar diseñado para relajarme. Cuando finalmente se acercó para comenzar el masaje, mi cuerpo temblaba ligeramente ante la anticipación y el miedo entrelazados dentro de mí. Sus manos eran firmes pero suaves al mismo tiempo, cada movimiento provocaba una sensación extraña pero placentera que deshacía tensiones acumuladas durante años. A medida que avanzaba el masaje, las barreras emocionales comenzaron a desvanecerse lentamente entre nosotros. Su toque despertó algo dentro de mí que creía perdido, una chispa olvidada por la rutina diaria y las responsabilidades del matrimonio. En un momento inesperado, nuestras miradas se encontraron intensamente, ambos sentimos como esa conexión iba más allá del simple acto físico del masaje. Fue entonces cuando nos besamos por primera vez, un roce tímido al inicio que rápidamente se transformó en algo más profundo e intenso. El mundo exterior dejó de existir mientras compartíamos ese instante cargado de vulnerabilidad y deseo reprimido durante tanto tiempo. Pero tan pronto como nuestros labios se separaron, la realidad volvió a golpearme con fuerza, había cruzado una línea peligrosa. Me levanté abruptamente de la cama como si hubiera tocado fuego, mi mente estaba llena de confusión y culpa por lo ocurrido. «No debimos hacer eso», murmuré casi sin aliento mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. «Lo siento», respondió él rápidamente aunque sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y deseo aún latente en el aire entre nosotros. «No es solo eso, es complicado», insistí mientras intentaba recuperar mi compostura. La idea de lo sucedido comenzaba a hundirse dentro de mí como un ancla pesada, sabía que esto cambiaría todo entre nosotros.
Él dio un paso hacia mí nuevamente, pero dudó antes de acercarse más. ¿Podemos hablarlo? Su voz era suave pero firme, había preocupación en su tono que contrastaba con la emoción que aún palpitaba entre nosotros. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a enfrentar esto?, pregunté angustiada al pensar en las posibles consecuencias si alguien llegara a enterarse. No sé, solo sé que no quiero perderte, confesó él sinceramente mientras buscaba mi mano para aferrarse a ella suavemente. La calidez de su agarre me hizo sentir segura momentáneamente, pero también intensificó mi conflicto interno sobre lo ocurrido. ¿Realmente podíamos seguir así sin enfrentar lo inevitable? La conversación dio paso a momentos silenciosos donde ambos reflexionamos sobre nuestras decisiones recientes mientras el peso del secreto nos envolvía como una niebla espesa e impenetrable. Finalmente decidí marcharme antes de caer más profundamente en esa vorágine emocional. Salir por esa puerta significaría volver al mundo real donde todo seguía igual. Mi matrimonio monótono esperaba pacientemente mi regreso sin saber lo sucedido detrás de esas paredes cerradas. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado sevillano, cada paso resonaba con preguntas sin respuesta sobre nuestro futuro juntos. ¿Podríamos realmente mantener esta relación secreta? ¿O era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara? La incertidumbre pesaba sobre mis hombros como un manto oscuro mientras imaginaba cómo podría cambiarlo todo si alguien llegara a descubrir nuestra verdad oculta. El día siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Sin embargo, el calor que sentía no provenía del sol, sino de la confusión que me embargaba. La noche anterior había marcado un antes y un después en mi vida. La conexión con mi hijastro había crecido de manera inesperada, y ahora me encontraba en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes del beso aún danzaban en mi mente. Aquel instante de descontrol había sido electrizante, pero también aterrador. La idea de que alguien pudiera enterarse me llenaba de pánico. Mi esposo seguía en su mundo ajeno, sumido en sus rutinas diarias, mientras yo luchaba con una nueva realidad que no podía compartir con nadie. Al salir a la calle, decidí caminar por el barrio de Santa Cruz. Las calles empedradas y los naranjos en flor me ofrecían una sensación de familiaridad reconfortante. Pero incluso allí, la sombra de mi secreto me seguía como un fantasma. El bullicio del mercado cercano y las risas de los niños jugaban a mi alrededor, pero mi mente estaba atrapada entre lo que deseaba y lo que debía evitar. De repente, al girar una esquina, me encontré cara a cara con Javier, un viejo amigo de la familia. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué diría si sospechara algo? Intenté sonreír con naturalidad mientras él se acercaba. Hola. No te había visto por aquí últimamente, dijo Javier. ¿Todo bien? Sí, todo bien, respondí rápidamente sintiendo como mis palabras sonaban vacías. La conversación fluyó hacia temas triviales, el clima, los planes para la feria de abril. Pero cada palabra se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. La presión aumentaba cuando Javier mencionó a mi esposo. Tu marido ha estado más ocupado últimamente, siempre lo veo trabajando en su proyecto, comentó con una sonrisa. Debes sentirte sola. Su comentario resonó en mí como un eco doloroso. La soledad era precisamente lo que había llevado a buscar compañía en otro lugar. Mi mente divagó hacia cómo sería si Javier supiera la verdad, su decepción sería evidente. Finalmente nos despedimos y continué mi camino hacia casa con una sensación creciente de inquietud. El encuentro había despertado mis inseguridades, cada mirada furtiva o comentario casual podría ser el desencadenante de un desastre. Al llegar a casa, encontré a mi hijastro sentado en el sofá con su laptop abierta frente a él. Me miró y sonrió. Esa sonrisa tenía el poder de hacerme olvidar por un momento mis preocupaciones. Hola, dijo. ¿Cómo te fue hoy? Normal, respondí mientras intentaba ocultar la tensión en mi voz. Solo fui al mercado. Me senté junto a él y compartimos unas palabras sobre trivialidades cotidianas hasta que no pude resistir más la necesidad de hablar sobre lo ocurrido entre nosotros. Sobre anoche, comencé vacilante. Él me interrumpió antes de que pudiera continuar. No quiero que esto cambie nada entre nosotros.
Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, quería creerle pero sabía que era imposible volver atrás después de lo vivido. Sin embargo, no podía dejar que el miedo dominara nuestra conexión. Lo sé, dije finalmente, pero, ¿podemos ser honestos sobre esto? Nuestros ojos se encontraron y por un instante el mundo exterior desapareció. En ese momento sentí como nuestras almas buscaban refugio mutuamente en medio del caos emocional que nos rodeaba. De repente, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente en un gesto impulsivo pero cargado de significado profundo. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para recordarme lo arriesgado y hermoso que podía ser todo esto al mismo tiempo. Separándonos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego caliente, ambos nos miramos aturdidos por la intensidad del momento compartido. Esto es complicado, susurró él mientras intentaba recomponerse. No sé si deberíamos seguir así. Su voz temblorosa reflejaba mis propios sentimientos encontrados, cada palabra era como una campana sonando en mi cabeza recordándome las posibles repercusiones sociales y familiares si alguien llegara a enterarse. El resto del día pasó entre miradas furtivas y silencios incómodos mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás miembros de la familia, sin levantar sospechas sobre nuestra relación secreta. Al caer la noche y preparar la cena juntos, cada gesto parecía cargado de significado oculto, era difícil concentrarse solo en lo cotidiano cuando nuestras emociones estaban tan expuestas. A medida que servía los platos sobre la mesa familiar, sentí una punzada aguda al pensar cómo nuestra vida cotidiana podría cambiar drásticamente si alguien descubría nuestro secreto compartido. Las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para nosotros sino también para quienes nos rodeaban. Al terminar la cena e irnos cada uno a nuestras habitaciones respectivas, el silencio se volvió ensordecedor y pesado como una losa sobre mí. Me pregunté si realmente podríamos continuar así sin poner todo en riesgo o si esta relación ya estaba condenada desde su inicio por nuestra incapacidad para enfrentar las realidades externas. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema moral al cual me enfrentaba. ¿Valía realmente la pena arriesgarlo todo por una conexión tan intensa pero potencialmente destructiva? A medida que las horas pasaban lentamente y finalmente caí rendida al sueño inquieto, sabía muy bien que al despertar tendría que enfrentar nuevamente esa decisión crucial. Seguir adelante con este romance clandestino o encontrar alguna forma de cerrar esa puerta antes de quedar atrapada para siempre dentro del laberinto emocional creado entre nosotros dos. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Aún en estado de semi-inconsciencia, recordé la noche anterior y una mezcla de emoción y ansiedad me invadió. La idea de que habíamos cruzado un umbral que no podía ser deshecho me mantenía alerta. La complicidad que había crecido entre nosotros era palpable, pero también lo era el peso del secreto. Mientras desayunaba, mi esposo se movía por la casa con su habitual rutina. No podía evitar sentirme distante como si estuviera observando desde fuera. Las conversaciones eran superficiales y las sonrisas forzadas. La monotonía se hacía más evidente con cada palabra intercambiada. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó él, distraído por el periódico. Nada especial, respondí, intentando que mi voz sonara natural. El día avanzó lentamente y mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre mi hijastro y yo. Sabía que debíamos encontrar una forma de mantenernos alejados de las miradas curiosas de los demás. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba más momentos compartidos, más cercanía. Al caer la tarde recibí un mensaje de él: ¿te gustaría salir a dar un paseo? Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró al leerlo. La posibilidad de vernos nuevamente me llenó de nerviosismo, pero también de una extraña emoción. Claro, respondí rápidamente sin pensar en las consecuencias. Nos encontramos en el barrio de Santa Cruz, donde las calles estrechas ofrecían un refugio perfecto para nuestra conversación privada. Caminamos entre los naranjos y las plazas llenas de vida, pero todo lo que veía era la tensión entre nosotros. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo él con voz baja mientras nos sentábamos en un banco apartado. Yo tampoco, admití, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Pero esto es complicado, no sé si deberíamos seguir así.
¿Qué quieres decir con complicado? Lo que siento por ti es real, contestó con una sinceridad que me hizo dudar aún más. La presión del día a día y las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa. El viaje familiar programado para el fin de semana siguiente parecía un obstáculo insuperable. Tenía miedo de cómo afectaría nuestra relación secreta si nos veían juntos o si alguien comenzaba a sospechar. A medida que avanzaba la conversación, decidí tomar el control. Necesitamos ser cuidadosos. No quiero lastimar a nadie. Él asintió con seriedad, entendía el riesgo tanto como yo. La noche llegó rápidamente y nos despedimos en la puerta del apartamento familiar. Mientras me alejaba, sentí su mirada fija en mí. Esa conexión seguía ardiendo intensamente entre nosotros. El fin de semana llegó antes de lo esperado y nos encontramos atrapados en el bullicio del viaje familiar hacia la costa. Mis pensamientos estaban dispersos, cada risa compartida con mi esposo resonaba como una advertencia sutil sobre lo que estaba arriesgando. En medio del caos familiar, encontré momentos furtivos para intercambiar miradas cómplices con mi hijastro. Una tarde decidimos ir a dar un paseo por la playa mientras los demás se quedaban en el hotel descansando. El aire salado y fresco me llenó los pulmones mientras caminábamos junto al mar. Era un instante perfecto para hablar sin preocupaciones. ¿Te imaginas si alguien nos viera?, bromeé tratando de aliviar la tensión en el ambiente. Sería un desastre, respondió él riendo nerviosamente antes de añadir, pero no puedo evitar sentirme bien cuando estoy contigo. El momento se tornó serio rápidamente cuando nuestras manos se encontraron casualmente al caminar juntos por la orilla del agua. La conexión era innegable, algo dentro de mí quería aferrarse a ese instante para siempre. Al regresar al hotel esa noche decidimos arriesgarnos aún más, pasamos la noche juntos, propuse casi sin pensarlo 2 veces. Él miró sorprendido antes de asentir lentamente, sabía que también anhelaba ese momento tanto como yo. Nos alojamos en una habitación discreta alejada del bullicio familiar, el silencio envolvente nos permitió ser solo nosotros dos por unas horas fugaces. Hablamos sobre nuestros sueños y miedos mientras compartíamos risas nerviosas, cada palabra parecía acercarnos más uno al otro. Sin embargo, conforme avanzaba la noche y caía sobre mí el peso del secreto compartido, comencé a sentirme abrumada por la realidad del mañana que inevitablemente llegaría después del amanecer. ¿Qué pasaría cuando tuviéramos que regresar a nuestras vidas diarias? ¿Podríamos seguir adelante sin perder algo importante? En medio de mis pensamientos inquietantes escuché su voz suave, no quiero perderte. Esa frase resonó profundamente dentro mío, nunca había sentido esa vulnerabilidad antes. El tiempo pasó rápidamente entre risas y confesiones hasta que finalmente caímos exhaustos sobre las sábanas blancas del hotel. A pesar del temor latente sobre lo que significaría todo esto al regresar a casa, disfruté cada segundo junto a él. Sin embargo, al despertar esa mañana sentí una punzada aguda en el pecho, sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora debía enfrentar las consecuencias inevitablemente atadas a esta relación secreta. Mientras nos preparábamos para salir hacia nuestras vidas cotidianas nuevamente, observé su rostro tranquilo pero preocupado reflejado en el espejo del baño. Ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos ahora más que nunca. Al llegar al hogar familiar después del viaje, sentí como si cada mirada fuera capaz de desvelar nuestro secreto oculto tras sonrisas forzadas e interacciones triviales con los demás miembros familiares. La presión aumentaba lentamente mientras intentábamos actuar como si nada hubiera cambiado entre nosotros, pero dentro mío sabía perfectamente que todo había cambiado irreversiblemente. Una conversación casual con mi esposo esa misma noche dejó caer insinuaciones inquietantes sobre su propia felicidad. Quizás deberíamos hacer algo diferente este año, salir más juntos, sugirió mientras cenábamos rodeados por los ecos familiares habituales. Sus palabras resonaron como un eco lejano ante mis oídos. No podía evitar pensar cómo esos planes podrían afectar mi relación clandestina con su hijo. ¿Podría realmente seguir adelante sin perderlo todo? La mañana siguiente la tensión en casa era palpable. Mi esposo se movía por la cocina con un aire de inquietud, como si buscara una salida de su propia mente. Mientras preparaba el café, me observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Te encuentras bien?, me preguntó, su tono era más suave de lo habitual.
Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando que mi voz sonara despreocupada. Pero en mi interior, las dudas crecían a medida que recordaba el beso que había compartido con mi hijastro. Esa conexión que había surgido entre nosotros parecía más intensa y peligrosa que nunca. La tarde avanzó sin mucho cambio, las horas se arrastraban mientras pensaba en cómo equilibrar mis sentimientos y mi vida familiar. La imagen de mi esposo sonriendo al ver a su hijo me llenaba de culpa. No podía evitar preguntarme si él sospechaba algo o si simplemente estaba demasiado absorto en su rutina para notar la distancia creciente entre nosotros. Mientras tanto, el teléfono vibró en la mesa del salón. Era un mensaje de mi hijastro, uno que no esperaba recibir tan pronto. ¿Podemos hablar? Necesito verte. El corazón me dio un vuelco, cada palabra parecía cargada de significado. Pero justo cuando iba a responder, escuché la puerta abrirse. Mi hijo entró con una expresión seria. ¿Qué tienes ahí?, preguntó señalando el teléfono en mis manos. Su mirada era intensa y directa, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Nada importante, murmuré, pero sabía que mi tono no sonaba convincente. La preocupación cruzó su rostro por un instante antes de desvanecerse rápidamente. Solo quería saber si vamos a salir esta noche, continuó él, tratando de cambiar el tema. Su voz era firme y decidida. Claro, solo dame un momento, respondí mientras intentaba ocultar la inquietud que comenzaba a burbujear dentro de mí. Esa noche se celebraría una reunión familiar en un bar del barrio Santa Cruz, donde las luces parpadeantes y el sonido del flamenco prometían una atmósfera festiva. Sin embargo, yo sabía que sería difícil disfrutarlo con la presión acumulándose en mi pecho. La idea de enfrentar a mi esposo y a mi hijastro en un ambiente tan público me llenaba de ansiedad. Cuando llegamos al bar, el bullicio nos envolvió al instante. Las risas resonaban por todo el lugar mientras tratábamos de encontrar una mesa libre entre los grupos animados. Mi esposo se movió con confianza hacia el bar para pedir unas copas mientras yo me quedé atrás con mi hijo. ¿Todo bien?, me preguntó él con una mirada inquisitiva. Sí. Solo necesito un poco de aire fresco, respondí mientras buscaba una salida del lugar abarrotado. Salí al pequeño patio trasero del bar donde las luces colgantes iluminaban suavemente la oscuridad. El olor a azahar flotaba en el aire cálido de Sevilla, era reconfortante pero también evocador. En ese instante decidí responder al mensaje de mi hijastro, ¿dónde estás? No pasó mucho tiempo antes de que recibiera respuesta, en casa. Esa simple palabra encendió algo dentro de mí, la necesidad urgente por verlo se apoderó de mis pensamientos. Mientras regresaba al interior del bar, sentí una presencia detrás de mí, y giré para encontrarme cara a cara con él. Su expresión era seria pero había algo más profundo en sus ojos, una mezcla de deseo y preocupación que me hizo dudar nuevamente sobre lo que realmente estaba haciendo. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?, le pregunté casi susurrando mientras intentaba mantenerme alejada del bullicio alrededor. No quería arruinarlo todo, respondió él con sinceridad desarmante. La conversación se tornó tensa cuando mencioné lo que había sentido esa mañana, como las palabras vacías del matrimonio comenzaban a pesarme más cada día. Él asintió lentamente como si comprendiera cada palabra no dicha entre nosotros. Sin embargo, no podía ignorar el hecho evidente, estábamos atrapados en este juego peligroso donde cualquier movimiento podría desmoronar nuestras vidas tal como las conocíamos. De repente sentí un escalofrío recorrerme cuando vi entrar a alguien conocido, un viejo amigo de la familia que solía pasar mucho tiempo con nosotros durante las fiestas familiares. Mi corazón latía frenéticamente mientras pensaba en lo imprudente que había sido al salir esa noche sin prever las consecuencias potenciales. Es mejor que volvamos adentro, le dije rápidamente a él antes de ser vistos juntos demasiado cerca por alguien conocido. Mientras regresábamos al bullicio del bar, noté cómo los ojos curiosos seguían nuestros movimientos, no podía sacudir esa sensación incómoda como si estuvieran evaluando cada gesto nuestro. La noche continuó avanzando entre risas forzadas y miradas furtivas hacia aquel rincón donde habíamos estado hablando antes. En algún momento durante la velada, decidí ir al baño para despejarme la mente y tratar de calmar los nervios acumulados dentro mío. Al salir del baño encontré a mi hijo esperando fuera con el teléfono en mano,
su expresión era grave e inquietante. «Mamá, encontré algo en tu teléfono», dijo sin rodeos antes de mostrarme la pantalla iluminada. Un mensaje comprometedor entre yo y él, mi hijastro, estaba expuesto ante sus ojos curiosos e inocentes. El mundo pareció detenerse por un instante mientras procesaba lo sucedido. Mis entrañas se retorcieron ante la inminente revelación y sus implicaciones devastadoras para nuestra familia entera. «No es lo que parece», intenté decirle, pero sabía que mis palabras serían insuficientes para justificar lo injustificable. La tensión creció entre nosotros hasta volverse casi insoportable. Cualquier intento por explicarlo solo podría complicar aún más las cosas. Mientras regresábamos juntos hacia nuestra mesa familiar, donde los rostros sonrientes ignoraban nuestra tormenta interna, sentí como cada paso se volvía más pesado bajo el peso del secreto descubierto y sus consecuencias inminentes. El resto de la noche pasó como un borrón, cada risa sonando distante mientras luchaba contra los pensamientos oscuros sobre lo inevitable. ¿Cómo podría enfrentar esta verdad? ¿Qué pasaría ahora? La presión aumentaba hasta volverse insostenible. El silencio en la mesa se volvió ensordecedor. Las risas de mis familiares resonaban como ecos lejanos, mientras mi mente giraba en torno a la confesión de mi hijastro. La idea de mudarse a otra ciudad me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo podría dejar que eso sucediera? La posibilidad de perderlo, así como el secreto que compartíamos, se convirtió en una sombra constante. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, decidí enfrentar a mi hijastro. No podía dejar que la incertidumbre nos consumiera. Lo encontré en la sala, mirando por la ventana hacia las calles iluminadas de Sevilla. La brisa suave traía consigo los ecos de la feria de abril, un recordatorio del tiempo perdido y de las decisiones que había tomado. ¿Es cierto lo que dijiste?, pregunté intentando mantener la voz firme. Se volvió hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Sí, respondió. He estado pensando en mudarme a Madrid para seguir mis estudios. Quiero un cambio. Su respuesta me dejó helada. La idea de perderlo era más dolorosa que cualquier otro sufrimiento que hubiera experimentado. El miedo a perder nuestra conexión me llevó a actuar sin pensar. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Él se acercó un paso, su mirada intensa sobre mí. No lo sé. A veces creo que deberíamos dejarlo todo atrás, pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. El aire entre nosotros se cargó de tensión. Era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante. Pero las dudas regresaron como un torrente imparable. No podemos seguir así, dije finalmente. Esto no es justo para nadie. Él asintió lentamente como si comprendiera el dilema en el que ambos estábamos atrapados. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí, creando un torbellino emocional del cual no sabía cómo escapar. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo, sugirió él, para pensar en lo que realmente queremos. La idea resonó en mi mente, pero al mismo tiempo sentí un vacío abrumador ante la posibilidad de perderlo por completo. La vida sin él parecía sombría y vacía. No podía imaginarme regresar a la rutina monótona con mi esposo sin esa chispa secreta que habíamos encendido juntos. Sin embargo, también sabía que debíamos ser responsables. El peso del secreto comenzaba a hacerse insostenible, cada día era una nueva carga emocional. Decidimos dar un paso atrás y reflexionar sobre nuestras vidas por separado antes de tomar decisiones drásticas. A medida que los días pasaron, el silencio entre nosotros creció más pesado. Cada encuentro era una mezcla de miradas furtivas y sonrisas nerviosas. La complicidad seguía presente, pero había una nueva capa de tensión entre nosotros, el miedo al futuro y las decisiones inminentes. Un día recibí una oferta laboral tentadora para trabajar en una empresa con sede en otra ciudad. Era justo lo que necesitaba para escapar del caos emocional en el que me encontraba sumida. Sin embargo, esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. Mi hijastro había decidido aceptar una beca para estudiar fuera del país durante un año. El corazón se me encogió al leer esas palabras, todo se sentía tan definitivo y doloroso al mismo tiempo. ¿Era esta la oportunidad perfecta para ambos?
O quizás era solo el final inevitable de nuestra historia compartida. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuán pronto podríamos perderla si no actuábamos con rapidez. Pasaron los días sin poder hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos ni sobre nuestras decisiones futuras, cada uno estaba atrapado en su propio mundo lleno de dudas e inseguridades. Una tarde decidí buscar consuelo en uno de mis lugares favoritos, un pequeño bar en el barrio de Santa Cruz donde solía ir con amigos antes del matrimonio. Las calles empedradas estaban llenas del aroma familiar a azahar mientras me adentraba entre las sombras del atardecer sevillano. El lugar estaba casi vacío cuando entré, solo unos pocos clientes conversaban animadamente al fondo mientras yo me acomodaba en una mesa apartada con una copa de vino tinto frente a mí. Allí podría perderme entre mis pensamientos sin ser interrumpida por nadie más. Mientras observaba las luces parpadeantes afuera, recordé momentos felices compartidos con mi hijastro, risas cómplices y conversaciones profundas bajo las estrellas. Esa conexión era única e irreemplazable, no podía dejarla ir tan fácilmente. De repente sentí vibrar mi teléfono sobre la mesa, era él. Con manos temblorosas abrí el mensaje: necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras cargadas de significado. Algo importante estaba a punto de suceder y no podía ignorarlo más tiempo. Decidimos encontrarnos esa misma noche después del trabajo en nuestro lugar habitual, aquel parque donde solíamos pasear juntos bajo los naranjos florecidos durante las noches cálidas sevillanas. Caminamos juntos bajo las estrellas brillantes mientras discutíamos nuestras opciones. Él quería irse pero yo temía dejarlo todo atrás sin intentar luchar por lo nuestro primero. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar al punto crucial: ¿podríamos encontrar una forma de mantener nuestra relación viva incluso si él se mudaba? Las palabras parecían pesadas entre nosotros mientras considerábamos todas las posibilidades antes de tomar una decisión final sobre nuestro futuro juntos o separados. Finalmente llegamos al parque donde nos detuvimos frente al estanque iluminado por reflejos plateados bajo la luz lunar deslumbrante. Allí nos encontramos atrapados entre deseos contradictorios e incertidumbres abrumadoras acerca del amor verdadero versus lealtad familiar. De repente él tomó mis manos entre las suyas y dijo: «No quiero perderte». Las emociones estallaron dentro mío como fuegos artificiales encendiéndose ante nuestros ojos incrédulos, pero aún existía ese temor latente. ¿Qué pasaría si todo esto terminara mal? La pregunta quedó flotando entre nosotros cuando decidimos dar un último paseo antes del amanecer. Sin embargo, ambos sabíamos que algo iba a cambiar esa noche irrevocablemente. El aire de la mañana era fresco y cargado de una tensión palpable. Caminamos en silencio, las sombras alargadas de los naranjos proyectándose sobre el empedrado. La luz del alba apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios, y con cada paso, la realidad se hacía más pesada. No podía evitar pensar en lo que había sucedido la noche anterior, en cómo nuestras vidas habían cambiado en un instante. «¿Y si esto no funciona?», preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en mi mente como un eco incesante. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. La conexión que habíamos forjado me llenaba de alegría y temor a partes iguales. Pero el miedo a perderlo todo, era abrumador. «No lo sé», respondí finalmente, incapaz de ofrecerle una respuesta clara. «Todo ha sido tan rápido». Él se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «No quiero que esto se convierta en un problema más grande de lo que ya es». La presión social pesaba sobre mí como una losa. Cada vez que pensaba en mi esposo, en nuestra vida juntos, el peso de mis decisiones se hacía más evidente. ¿Qué dirían nuestros amigos si descubrieran nuestra relación? La idea de enfrentar sus miradas llenas de juicio me aterrorizaba. Mientras continuábamos nuestro paseo por las calles tranquilas del barrio de Santa Cruz, un amigo en común apareció repentinamente frente a nosotros. Era Carlos, un viejo compañero del trabajo de mi esposo. Su mirada inquisitiva nos recorrió de arriba a abajo antes de sonreír con despreocupación. «Hola. No esperaba verlos juntos tan temprano», comentó él con una risa ligera. Sentí como el color se me subía a las mejillas al pensar en lo que podría estar insinuando. «Solo estamos dando un paseo», traté de restarle importancia.
Carlos asintió, pero su mirada no dejaba entrever ninguna certeza. ¿Cómo está Javier? Hace tiempo que no lo veo. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su nombre. La mención de mi esposo era como un recordatorio punzante de la vida que había dejado atrás por unos momentos fugaces con su hijo. Bien, ocupado como siempre, respondí evasivamente. Carlos sonrió con complicidad, pero había algo en su expresión que me inquietó. Antes de despedirse, mencionó algo inesperado: he oído rumores sobre Javier, parece que no es tan fiel como tú crees. Esa frase quedó resonando en mi mente mientras continuábamos nuestro camino. Las palabras parecían flotar entre nosotros como una nube oscura, oscureciendo el brillo del amanecer. Al llegar a casa, la tensión se hizo palpable nuevamente. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil mientras yo entraba por la puerta. El contraste entre nuestra rutina diaria y lo vivido esa noche era abismal. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista. Solo di un paseo, respondí con desinterés mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos. A medida que avanzaban las horas del día, sentí como mis emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. Cada risa compartida con mi hijastro se sentía como una traición a mi matrimonio, cada mirada furtiva llenaba el aire entre nosotros con secretos no revelados. Esa tarde decidí hablar con él sobre lo sucedido y lo que significaba para nosotros ambos. Sin embargo, cuando intenté acercarme a él, noté una barrera invisible entre nosotros. Se mostraba más distante, casi reacio a continuar con la relación que habíamos comenzado a construir. Creo que deberíamos parar, dijo finalmente tras varios momentos tensos llenos de silencios incómodos. Las palabras cayeron sobre mí como un balde frío de agua helada. No podía concebir la idea de renunciar a lo que habíamos compartido. ¿Por qué? ¿Es por lo que dijo Carlos? Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban dudas y temores similares a los míos. No quiero ser el motivo por el cual tu vida se complique aún más. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión parecía llevarnos hacia un abismo del cual sería difícil regresar. Las inseguridades comenzaron a apoderarse nuevamente de mí. ¿Había sido egoísta al buscar esta conexión? ¿Era posible amar sin destruir todo lo demás? La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Mi corazón dio otro vuelco al pensar quién podría ser ahora. Abrí la puerta y allí estaba Javier, mi esposo, sonriendo despreocupadamente como si nada estuviera sucediendo detrás de esa fachada familiar. Hola, cariño, dijo mientras entraba sin esperar respuesta alguna. La tensión en la habitación aumentó instantáneamente. Miré hacia mi hijastro y vi cómo sus ojos reflejaban confusión e incomodidad ante la llegada repentina de su padre. No sabía que estabas aquí, continuó Javier sin notar nada fuera de lugar. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras intentaba mantener la compostura frente a ambos hombres importantes en mi vida, pero sabía muy bien que cualquier cosa podría estallar si no manejábamos esta situación con cautela. En los días siguientes me vi atrapada entre dos mundos irreconciliables: el hogar familiar donde todo parecía normal y las noches secretas llenas de emoción y peligro junto a mi hijastro. La presión aumentaba cada vez más. Mis pensamientos estaban constantemente ocupados por las palabras reveladoras sobre Javier y su posible infidelidad. Una tarde decidí revisar algunos mensajes antiguos en mi teléfono para distraerme cuando encontré uno inesperado. Era un mensaje antiguo enviado por Javier antes del inicio del verano pasado donde hablaba sobre su deseo por salir más seguido. Pero también había otros mensajes ocultos bajo ese tono despreocupado: invitaciones para salir solo o encuentros fuera del horario habitual. El corazón se me aceleró al leer esos mensajes. Cada palabra parecía confirmar mis peores sospechas sobre él. Al mismo tiempo sentía como las dudas comenzaban a apoderarse nuevamente de mis pensamientos respecto a mi hijastro y nuestra relación secreta. Cuando finalmente decidí confrontar a Javier sobre esos mensajes. El silencio previo fue ensordecedor mientras esperábamos esa conversación inevitable. Sabía muy bien cuál sería su reacción, aunque aún quedara algo dentro mío deseando aferrarme al amor inusual encontrado en medio del caos. Pero nada podría prepararme para lo que sucedería después. La tarde había caído en Sevilla, y el aire fresco del atardecer me envolvía mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz.
La luz dorada iluminaba los naranjos, y la música de una guitarra resonaba a lo lejos. Pero mi mente estaba lejos de esa belleza, estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias que me llevaban a cuestionar cada decisión que había tomado. Al llegar a casa, la imagen de mi esposo con otra persona se repetía en mi mente como un eco. No podía dejar de pensar en cómo, en medio de mi propia confusión y dolor, él había encontrado consuelo con alguien más. La traición me golpeó con fuerza, y la rabia se mezcló con la tristeza. ¿Era esto lo que quería para mí? ¿Un matrimonio lleno de mentiras y secretos? Subí las escaleras lentamente, cada paso pesando más que el anterior. En el fondo sabía que debía enfrentar a mi esposo, pero también sabía que tenía una conversación pendiente con mi hijastro. La idea de perderlo me llenaba de angustia, aunque sabía que nuestra relación había cruzado límites peligrosos. Cuando entré al salón, él estaba sentado en el sofá, su expresión seria. ¿Podemos hablar?, preguntó con un tono grave. Sí, respondí, sintiendo como el corazón se me aceleraba. Necesitamos aclarar algunas cosas. La conversación fluyó entre nosotros como un río caudaloso, ambos sabíamos lo que estaba en juego. Hablamos sobre lo sucedido entre nosotros, sobre lo que significaba y las implicaciones que tendría para nuestras vidas. No puedo seguir así, dijo él finalmente, su voz temblando ligeramente. Creo que deberíamos romper los lazos. Su propuesta me dejó paralizada. Las palabras resonaban en mis oídos mientras buscaba una respuesta adecuada. La idea de perderlo era devastadora, él había sido mi refugio en medio del caos familiar. Pero también sabía que continuar era arriesgar todo por algo tan frágil como nuestros sentimientos. ¿Es eso realmente lo que quieres?, pregunté intentando mantener la calma. No quiero lastimarte más, respondió él con sinceridad. La conversación se tornó más intensa mientras discutíamos nuestras opciones y los posibles caminos a seguir. La presión aumentaba a medida que hablábamos sobre las consecuencias de nuestras decisiones y cómo afectarían a nuestra familia. De repente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Era mi esposo regresando a casa antes de lo esperado. El corazón me dio un vuelco al pensar en la posibilidad de ser descubiertos justo cuando estábamos al borde de tomar una decisión crucial. Debemos decidir ahora, insistí, notando cómo su mirada se oscurecía ante la inminente llegada de mi esposo. Quizás deberías hablar primero con él, sugirió él cautelosamente. No puedo enfrentar eso sola, respondí con desesperación. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia adelante. Debía elegir entre quedarme con el amor prohibido o enfrentar la cruda realidad del matrimonio fallido. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, mi esposo entró al salón sin previo aviso. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con desconfianza al vernos juntos en una posición comprometida. El aire se volvió denso y pesado mientras mirábamos hacia él, no había forma de escapar ahora. La confrontación era inevitable y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor entre nosotros tres. Mi esposo miró primero a su hijo y luego a mí, buscando respuestas donde solo había confusión y miedo. ¿Qué significa esto? Su voz era dura como el acero. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás, los secretos habían salido a la luz y no podía ocultar más mis sentimientos ni mis acciones pasadas. Las palabras luchaban por salir mientras intentaba encontrar una manera adecuada para explicar lo inexplicable. Antes de poder articular una respuesta coherente, él continuó: ¿acaso no tienes nada que decirme, o simplemente has decidido traicionarme así? La ira brotó en su voz mientras yo sentía como mis rodillas flaqueaban ante la presión del momento. En ese instante crítico comprendí las repercusiones de nuestras elecciones. Ya no éramos solo tres personas atrapadas en un triángulo emocional complicado, éramos parte de un drama familiar desgarrador. Mi hijastro intentó intervenir: papá, no es lo que piensas, pero su voz se apagó ante la furia acumulada en el rostro del hombre al que alguna vez consideré compañero. No quiero escuchar más excusas, gritó mi esposo mientras sus ojos destellaban furia e incredulidad. Si hay algo más entre ustedes dos, dímelo ahora. El aire estaba cargado de tensión mientras todos esperábamos una respuesta definitiva. Cada segundo parecía eterno mientras evaluábamos las consecuencias inminentes de nuestra situación actual.
En ese momento crucial donde todo parecía desmoronarse ante mis ojos, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies, porque sabía muy bien que cualquier decisión tomada allí podría cambiar el rumbo no solo de nuestras vidas individuales sino también del tejido familiar construido durante años. La verdad era un cuchillo afilado listo para cortar cualquier hilo restante entre nosotros tres, sin embargo. No podía evitar preguntarme si realmente estaba lista para enfrentar la realidad dolorosa frente a mí o si preferiría aferrarme al amor prohibido aunque eso significara perderlo todo. Y así quedé atrapada entre dos caminos inciertos, uno lleno del dolor conocido del matrimonio roto y otro lleno del riesgo incierto pero tentador ofrecido por aquel amor prohibido.